Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy trabajaremos con todos ustedes la sesión número 22, integrando las áreas de matemática y comunicación para el primer grado del ciclo intermedio. El título es Identificamos actividades productivas que generan ingresos económicos en nuestra comunidad. En esta sesión se desarrollarán competencias comunicativas y resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre. Enviamos saludos especiales a los estudiantes del programa de alfabetización y continuidad educativa que nos siguen desde las regiones de Cajamarca, Piura, Huancavelica y Ayacucho. Ahora, ponte cómodo para escuchar esta sesión. No lo olvides, ten a la mano tu cuaderno, lapiceros, regla y colores, para que tomes nota de lo que creas más importante. ¿Están listos? ¿Listas? ¡Empecemos! Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior referente a la organización de la comunidad. Vamos a relacionarlo respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron de la organización de su comunidad? Aprendimos acerca de los actores en las instituciones estatales, empresas y puntos de comercio existentes en nuestra comunidad. ¿Qué trabajo realizan las personas de tu comunidad? Se dedican a la agricultura, ganadería y comercio principalmente. ¿Sabes cuáles son las actividades productivas que generan ingresos económicos en tu comunidad? ¿Qué te parece si hoy elaboramos un gráfico circular o pastel de las actividades económicas del Perú y en un listado identificamos las actividades productivas que se realizan en tu comunidad? Les recordamos a nuestros oyentes que la clase de hoy corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Ahora, escucha con atención la siguiente información y anota en el cuaderno los datos porcentuales de cada sector que mencionaremos. Actividades económicas del Perú. El 100% de los ingresos de las actividades económicas del Perú se dividen en los siguientes sectores de producción. Sector primario. Son las actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y los hidrocarburos las que pertenecen a este sector. Podríamos calcular aproximadamente que los ingresos provenientes de este sector equivalen a un 50%. Sector secundario. Se conforma por las actividades industriales y de manufactura que agregan valor a las materias primas logradas por el sector primario. Calculemos que en este sector sus ingresos equivalen al 25%.
Sector terciario. Es una actividad que contiene los servicios de comunicaciones, transporte, salud, turismo, legales, administrativos, financieros, entre otros. Calculemos que los ingresos en este sector son del 25%. Muy bien, con los datos de porcentaje brindados en la información que acabamos de escuchar, elabora un gráfico circular o pastel con las actividades económicas de nuestro país. Para ello, comprende el problema. ¿Cómo se elabora un gráfico circular o pastel con la información de los sectores de las actividades económicas del Perú? Primero, vamos a comprender qué es un gráfico circular o pastel. Se llama así a un círculo dividido en varios sectores, cuyo tamaño se reparte con las proporciones de las cantidades del tema a trabajar. Sí, así como tenemos un pastel y lo dividimos en porciones, lo mismo se hace con los datos de un tema a trabajar. Segundo, ahora que ya sabes qué es un gráfico circular, entonces para elaborarlo debes obtener los datos en porcentaje de los sectores en los que se dividen las actividades económicas. Tercero, teniendo listos los datos en porcentaje de los sectores primario, secundario y terciario de las actividades económicas, debes organizar esos datos. Para ello, elaboras una tabla de doble entrada. Cuarto, muy bien, una vez lista la tabla de doble entrada, con los datos registrados, elaborarás el gráfico circular o pastel. Ahora es momento de trazar un plan. ¿Cómo elaboro mi gráfico circular o pastel? Revisa los apuntes registrados en tu cuaderno acerca de los sectores económicos, primario, secundario y terciario. El 100% representa a toda la producción económica del Perú y está dividido en los siguientes sectores. Estamos recordando la lectura, ojo. Sector primario, con ingresos de un 50%. Sector secundario, con ingresos de un 25%. Sector terciario, con un ingreso de un 25%. Eso es lo que hemos registrado de la lectura. Con estos datos, elabora la tabla de doble entrada. Coloca un título y a continuación traza tu cuadro con 4 filas y 2 columnas. Después de tener esta tabla, el siguiente paso es hacer el gráfico circular o de pastel que represente los datos de la tabla de doble entrada. Les recordamos a nuestros queridos oyentes que la clase que estamos transmitiendo es para el primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos con la clase. Ya que tienes listo tu plan, ahora lo ejecutarás teniendo en cuenta los datos registrados en el cuaderno. Vamos a recordarlo. El 100% representa a toda la producción económica del Perú.
y está dividido en los siguientes sectores. Sector primario, con ingresos de un 50% a la actividad económica del Perú. Sector secundario, con ingresos de un 25% a la actividad económica del país. Sector terciario, con ingresos de un 25% a la actividad económica del país. Debes tener entonces sector primario 50%, sector secundario 25%, sector terciario 25%. Antes de dibujar la tabla de doble entrada, coloca el título en el centro de la hoja del cuaderno. Yo te lo voy a dictar. Ubícate ya en tu cuaderno, en el centro de tu hoja. Escribe: actividades económicas del Perú. Actividades económicas del Perú. Muy bien, sigamos. Elabora la tabla de doble entrada, trazando dos columnas. ¿Recuerdas cómo son? Así es, como las columnas de una casa, es decir, verticales o de arriba hacia abajo. La tabla también debe tener 4 filas que serán horizontales, es decir, de izquierda a derecha. Debe quedarte una tabla con 8 espacios o celdas. Dibújala o trázala ahora. Listo. En la primera celda o espacio de la primera fila y primera columna, escribe sectores económicos. Sectores económicos. Y en la otra celda de la primera fila y segunda columna, escribe porcentaje de producción. Porcentaje de producción. Hazlo, por favor. En las celdas debajo de las palabras sectores económicos, las filas que están debajo de sectores económicos, vas a escribir sector primario, la siguiente, sector secundario, y la última fila de esa columna, sector terciario. Escríbelo ahora. Luego, debajo de las palabras porcentaje de producción, que está en la segunda columna de la primera fila, escribe en cada fila de la segunda columna 50%, debajo 25% y en la última fila 25%. De tal manera que 50% corresponda al sector primario, 25% al sector secundario y 25% al sector terciario. Escríbelo ahora.
lo vas a hacer con los números y el porcentaje. Muy bien, ya tienes la tabla de doble entrada con información sobre los sectores de las actividades económicas del Perú. Los datos registrados se van a representar elaborando el gráfico circular o pastel. Para ello, antes de dibujar el gráfico, debes escribir un título también, para que las personas que lo lean sepan qué se está representando. Escribe el siguiente título que te voy a dictar. Gráfico circular que representa los sectores de las actividades económicas del Perú. Gráfico circular que representa los sectores de las actividades económicas del Perú. Luego, debajo del título, dibuja un círculo. Todo el círculo representa el 100% de las actividades económicas del Perú de sus 3 sectores. ¿Ya tienes listo tu círculo? Muy bien. Para dividir el gráfico circular, lee la tabla de doble entrada y indica lo siguiente. Sector primario. ¿Cuánto de porcentaje de producción representa? Así es, el 50%. ¿Cómo lo divides en el círculo? Recuerda que todo el círculo representa el 100%. ¿Cuánto será el 50%? Muy bien, la mitad. Entonces, divide el círculo por la mitad. Y dentro de una de ellas, o sea, de una de las mitades, escribe 50% sector primario. Vamos ahora con el sector secundario, que representa el 25%. Este se va a ubicar en la mitad que quedó, o sea, la mitad que no está escrita, que es el que equivale al 50%. ¿Cuánto será el 25% de esa mitad? Exacto, la mitad de 50. Entonces divide en 2 partes iguales. Escribe dentro de una parte 25% sector secundario. Finalmente haremos el sector terciario. Este representa el 25%. Este dato lo vas a ubicar en el espacio que está quedando en blanco. Coloca 25% sector terciario. Cada sector lo puedes pintar con un color diferente. Ya está listo el gráfico circular. Revisa que los datos y las divisiones
correspondan al porcentaje de cada sector, de acuerdo a lo que estableciste en la tabla de doble entrada. Si estás satisfecho o satisfecha, has logrado elaborar con éxito un gráfico circular de los sectores de las actividades económicas del Perú. Ahora planifiquemos. ¿Qué vas a elaborar para registrar las actividades productivas realizadas en tu comunidad? Debes elaborar un listado que es la anotación de varias ideas, una debajo de la otra. Muy bien, en el cuaderno escribe el listado de las actividades productivas más importantes de la comunidad. Para practicar lo aprendido, calcula el porcentaje que representan las actividades productivas de tu comunidad registradas en el cuaderno. Calcula el porcentaje de producción de cada una de ellas y elabora un gráfico circular teniendo en cuenta los pasos que hemos seguido hoy. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente acerca de tu aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy? Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.